Pues a propósito de la violencia que se expresa en situaciones como la de el asesinato. No, Julio, no le digas asesinato. Eso no es justo. De Leslie. Homicidio. No, el asesinato. El asesinato, porque Lechi, ¿se puede le midió la cabeza y le tiró 2 tiros. Ay, sí. El asesinato. No. Aunque el asesinato. No, un asesinato con más. No se configura el asesinato ahí. Pero, aunque el tipo tiene que pudrirse. Perfecto, pero ya la cuestión es jurídica ahí. Ahora, a propósito del asesinato o del crimen y de otros del hechos. Crimen, sí, ve. No, el asesinato. O de la muerte. Del asesinato. O del homicidio. Del asesinato, pero está bien. A propósito de ese y de otros hechos, entonces está con nosotros Juan Miguel Pérez, sociólogo, para justamente conocer sus reflexiones sobre esta situación que cree él que produce en la sociedad dominicana casos como este y otros casos que continuamente se producen, que se hacen tan comunes que dejan de ser noticias. Sí, explicar antes de que Juan Miguel nos honre con su participación acá, que Juan Miguel Pérez es uno de los sociólogos vigentes de República Dominicana, más destacado en los últimos años. Estudió en Francia, además se ha especializado también en el tema de las políticas públicas de educación. Y de la utilización de los diferentes medios para educar y democratizar las sociedades. Entonces, Juan Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando nosotros caemos enfermos, nosotros acudimos a un médico, a pesar de que es el cuerpo en el que vivimos, el que conocemos, pero acudimos a una instancia externa que se hace profesional del cuerpo en el que nosotros vivimos. Y a través de un estetoscopio, por ejemplo, un médico puede saber de nosotros más que nosotros mismos. Entonces la sociología precisamente eso es lo que hace, tratar de auscultar de forma sistemática el cuerpo social para comprender más allá de las interpretaciones que nosotros mismos a través de nuestras experiencias podemos deducir de lo que es. Es decir, que no partimos de una opinión mera, sino es un estudio sistemático que se transforma luego, a partir de la localización de leyes, en teoría. Entonces es toda una comunidad, cuando un sociólogo habla, es toda una comunidad y un trabajo y un conjunto de trabajos que llegan a una conclusión, a un parecer sobre determinados comportamientos, conductas de la sociedad. La sociedad está integrada por miembros que heredan una cultura. ¿Qué es una cultura? El compendio de formas de sentir, pensar y actuar de la gente, que se incorpora a partir de los procesos llamados de socialización, es decir, de incorporación de la forma de hablar, de comer, de caminar, qué comemos, cuándo comemos, por qué lo comemos, por qué tenemos nosotros un tipo de acento de esta manera, cómo caminamos, qué significa una fiesta. Todos esos elementos. Los juegos, exactamente. Todos esos elementos son los que hacen que desde pequeño, en el recreo, en la escuela, en la casa, en la calle, nosotros vamos aprendiendo a hacer lo que es la sociedad que nos recibe. En este caso, la sociedad dominicana. La sociedad dominicana, por largo tiempo, ha estado instruida por la violencia. La violencia es casi el elemento número 1 en el que tenemos. Y es una violencia que no es solamente la física. En sociología llamamos la violencia simbólica aquella que utiliza una serie de símbolos y en la que usualmente el emisor no se percata que realiza esa acción y el receptor recibe esa acción de forma inconsciente, pero se va acumulando en el inconsciente, es decir, en ese receptáculo que está ahí, que está dirigiendo la inmensa mayoría de nuestras acciones, pero que nosotros desconocemos esas acciones. Si, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad altamente machista, con unos niveles de jerarquía entre el hombre y la mujer. Entonces, yo como hombre, que pertenezco a una clase media, tengo una serie de prejuicios que se fueron construyendo a partir de mi posicionamiento en la sociedad. Es decir, ¿quién yo soy? Un hombre, no una mujer. Ya eso determina una diferencia en la forma de sentir, porque la crianza fue siendo diferente para mí a una par mía de género femenino, por ejemplo. Correcto. Eso pasa igual a nivel de clase social.
Es decir, no es lo mismo una persona que viva su vida permanentemente siendo servida, donde le hacen la comida, a una persona que contribuye en los esfuerzos de la casa. Hay destrezas que se desarrollan por imposición de la vida, porque la inmensa mayoría de cosas nosotros no decidimos. Es decir, nacemos en una familia pobre, en una familia rica, es prácticamente un arbitrario. No tenemos decisión, opción para poder escoger como un examen de selección múltiple en qué lugar queremos querer. O sea, nosotros tenemos una serie de estructuras que hacen que en nuestro país, por ejemplo, el tema de la violencia sea permanente. ¿Por qué? Por muchas razones. Nosotros primero heredamos una cultura autoritaria de las instituciones, que eso viene, por supuesto, desde los 31 años de Trujillo, esa destrujillización truncada, abortada, incompleta, que sufrió la transición dominicana hacia la democracia, con un golpe de Estado, con una intervención militar norteamericana, con un gobierno muy autoritario, luego con las políticas neoliberales en los 80, etcétera, etcétera, fueron despojando al pueblo dominicano del poder social con el cual en el año 61 se tiraron a las calles para tratar de hacerse del poder, porque en teoría política supuestamente el poder lo tiene el pueblo, pero en este país es un poquito al revés. Como herencia de esa dictadura, el poder lo tiene quien los ejerza. Pero ¿quién ejerce el pueblo? Una muy limitada minoría que ha hecho políticas públicas a lo largo de la década que han beneficiado esencialmente a ellos mismos, en detrimento del despojo, no solamente de riqueza, sino de poder social, porque nosotros tenemos una concentración de poder, un acaparamiento de poder que no es solamente poder económico, es también el poder político, el poder de hablar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una situación entre nosotros que pertenecemos a una clase privilegiada. ¿Por qué? Porque no solamente podemos hablar, sino que tenemos tribuna donde poder hablar y donde ser escuchado. La inmensa mayoría del pueblo dominicano no tiene esas condiciones. Antes no tenía, ahora sí la tiene. ¿Perdón? No, que antes no la tenía, pero la tecnología los empoderó. Ahora sí la tienen, porque ahora, por ejemplo, tú tienes el caso de Mami Jordan, una prostituta. Y Mami Jordan aquí se ha convertido en un símbolo de la marginalidad. Y tiene millones de seguidores. Claro, pero antes era imposible pensar que una prostituta la inmensa mayoría pudiera tener ese tipo de espacio social, ¿no? La inmensa mayoría de dominicanos no son ella. Ella es una excepción. Es lo que llamamos en sociología casi un accidente estadístico. Porque el destino que tiene esta persona es precisamente que sea una excepción. La inmensa mayoría de jóvenes dominicanos ahora mismo están trabajando en un delivery. No, yo te entiendo. Lo que te quiero decir, por ejemplo, mira, o te pongo otro caso. Ayer yo citaba el caso de Triple Bobo o de Capricornio. Capricornio ahora mismo tiene más reproducciones en YouTube que todos los medios de comunicaciones juntos. Y Capricornio es un analfabeto, un muchacho de Herrera que no estudió. Tú comprendes, o sea, el empoderamiento. Pero ya él te dijo lo que es un accidente. No, ahora no. Pero vamos oigan lo que quiero decir. La mayoría de los líderes de comunicación reales, no lo de la burbuja que tú citas, reales de la sociedad dominicana, reales, la mayoría son de los estratos más pobres. Son analfabetas. Y la mayoría de la mayoría. Oye, Julio, lo que yo estoy diciendo, No, pero le estoy diciendo, porque yo estoy contribuyendo a lo que él dice. Solamente le estoy dando el dato de que el empoderamiento tecnológico permite que ahora cualquiera pueda tener un canal de televisión. Para los estúpidos. Para una caterva de estúpidos. Sería importante, dentro de esto que tú nos has explicado, Juan Miguel, dentro de lo que tú nos has explicado, ¿cómo llegamos a casos como este que tenemos en el caso de esta arquitecta? ¿Cómo tú crees que llegamos hasta ahí? Mira, en primer lugar hay un tema que tiene que ver con quién es un policía patrullero. Es decir, qué tiene en su mente, cuál fue su infancia, cuál fue su trayectoria, cuáles fueron los niveles que el Estado, según los preceptos constitucionales que está dispuesto a garantizar en la población, fueron cumplidos o no. Tuvo ese cabo, una niñez con una salubridad, unas condiciones
de paz social, de justicia en su casa, cómo fue la escuela que lo instruyó, ¿no? Cómo es su incorporación en un medio profesional. Es de los tantos que tuvo que abandonar la escuela, es de los tantos que tuvo que trabajar desde niño, es de los tantos que tuvo un padre desempleado que le pegaba a su madre, es de los tantos que tuvo que apostar el poquito dinero que entraba en las centenares de miles de bancas de apuestas que hay, donde el pueblo tiene que echar literalmente su suerte al azar, porque los canales ordinarios por donde construir racionalmente la dignidad personal, familiar e individual y colectiva están cerradas. Entonces tiene que acudir a diferentes elementos, o la resignación en la inmensa mayoría de casos, o los más atrevidos irrumpen dentro de los procesos delictivos, transgrediendo ese orden, esa ley que en muchos casos protege, pero en una inmensa mayoría de casos no protege. Es decir, que las leyes están supuestas a protegernos. El artículo 8 de la Constitución así lo estipula, el artículo 37 de la Constitución estipula el derecho a la libertad, pero la libertad en todos los sentidos, ¿no? De poder construirse precisamente esa respetabilidad a través de los canales institucionales que te lo permiten. Finalmente, el crimen lo explica sus orígenes sociales. No. Hay una propicia. Aquí vamos a lo siguiente, fíjense. Hay algo que dinamita el sentido común de la gente, y es la inmensa desigualdad social que existe en nuestro país. Lenchi. Es decir, nosotros se ha subestimado mucho el tema de la igualdad de tratamiento. No es una desigualdad en términos económicos netamente, es decir, no es que como se hace actualmente en términos de, si tú divides a la población dominicana, el decil más pobre, es decir, el millón de dominicanos más pobres, recibe de ingreso, ¿no? 158 veces menos que el decil más rico. Si tú agregas a ese decil el 1%, eso se va a multiplicar por 2, es decir, 300 veces más importante socialmente, porque aquí la importancia social, como los canales institucionales no reconocen una universalidad de tu condición ciudadana, porque no es lo mismo nacer en Capotillo que nacer en Piantini, las leyes no se respetan, la policía no actúa lo mismo en la Alberto Larancuén que en Sabana Larga, ¿no? O en los Ciruelitos en Santiago. Eso hace que la gente vaya construyendo e instruyéndose a partir de un resentimiento. Y es un resentimiento lógico, porque en ninguna cabeza cabe que una persona sienta menos, sea menos que otro. Si nosotros estamos en una fila, en cualquier fila, y una persona viene y se aproxima al lugar donde están distribuyendo lo que se está buscando, hay una reacción normal de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta ocasión? Que en el pueblo dominicano hay una destitución histórica de derechos fundamentales en unas cuantas personas que son mayoritarias. En el dominicano. En el dominicano, por supuesto. Perdón, en el dominicano, porque yo acabo de ver la televisión colombiana. No en el español. Si pudiéramos hablar de otro país, yo te lo hablaría, por supuesto. Acabo de ver la televisión colombiana. La cantidad que estamos haciendo una policía colombiana y que la reforma colombiana de la policía, la cantidad de robos, asesinatos. O en Manhattan, en Nueva York, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Por supuesto. Nos queda, República Dominicana le queda chiquito a la violencia que sigue existiendo, para ponerte el caso. Y usted citó el caso de las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, que son poblaciones relegadas a una segunda, tercera, cuarta y quinta categoría ciudadana. Y si nos vamos a Francia, las poblaciones descendientes de inmigrantes de Argelia, de lo que llama el Magreb, es decir, África del Norte, son también marginadas. Por eso incluso en la inmensa mayoría de los casos de los terroristas que atentaron contra la vida de centenares de franceses provenían de esas mismas clases sociales marginadas, maltratadas, humilladas, esa es la metáfora del country, excluidas por tanto tiempo por la policía francesa, que en lugar de proteger, de cuidar, de acompañar, de ¿cuál es la solución entonces? Estamos planteando un cambio de sociedad. Por supuesto que aquí social. Por supuesto que aquí tiene que haber. Aquí, Julio,
estudio? No. Acabo de citar en Estados Unidos cómo hay una jerarquía de condiciones ciudadanas. ¿Y dónde y como cuál sociedad tendríamos que ser para no tener nosotros? No, pero espérate. Pero fue que le pregunté, ahora tú me respondes. Espérate, como cuál sociedad, cuál sería la vaina porque tú tienes una posición fijada. No. Nosotros También, pero yo solo estoy preguntando. Como le pongo una pregunta por adelante. RDH. Adelante. Nosotros tenemos que partir de nuestras propias realidades, de nuestra propia trayectoria histórica, de nuestros propios territorios fragmentados, lamentablemente segregados. Nosotros tenemos, por ejemplo, para hablar un poquito de esa involución negativa que hemos tenido, en los años 60. ¿Tiene que ver con el modelo neoliberal? Por supuesto. Aquí está segregado todo. Aquí tú vas a un... Ya llena Consuelo le encontró un punto de coincidencia. Desde un concierto donde hay zonas VIP, etcétera, aún siendo pagos con dinero público, hasta el lugar donde te atienden en el propio, por ejemplo, oncológico, donde hay un lado donde te atienden con seguro privado y hay otro lugar donde te atienden las familias, pero todo está segregado en este país. Todas las condiciones en este país dependen. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hay aquello que Pedro Mir llamaba la libertad de apellidos. Aquí hay una estructuración extraordinariamente rígida de lo que los sociólogos llamamos la reproducción social. Es decir, que los hijos de pobres tienen la inmensa probabilidad de continuar siendo pobres porque los canales institucionales por los cuales la democracia debería corregir esas carencias no han funcionado. Con excepción de los hijos de los políticos, que si tienen trayectoria política, pero eso no heredan el capital político. Claro, por supuesto, porque aquí hay una lista completa del relevo completo de la política dominicana. Julio te preguntaba, todos los liderazgos políticos están heredando a sus hijos. Si hay algún modelo de sociedad en democracia. El senador y el hijo de... En eso coincido con Julio, que dice que aquí ha habido muchos presidentes que vienen de abajo, justamente por eso, porque la política se ha corporativizado y entonces los padres le heredan el capital político. Pero y ahora todo el relevo político de este país nació corporativizada, entonces, porque en la República Dominicana, te repito, solamente hemos tenido en toda la historia 2 presidentes que podemos decir que salgan de los grandes colegios. Baino tuvo que ir a un colegio privado porque le trajeron aquí los mejores profesores de Haití, es decir, el colegio lo tenía en su casa. Comerciantes de madera. Y Luis, no hemos tenido todo. Espérate, pero la idea es que todos han sido de orígenes, humildes. Porque la clase no se ha consolidado. Pero era el segundo comerciante del país. No importa. Aprovechamos al invitado. Vamos. Estoy hablando de sus orígenes. Yo no estoy diciendo gente que haya llegado a ser rica. Estoy hablando de sus orígenes. Le quería preguntar, decir, quiero hacer una pregunta. Gracias por todo. Sí, Marilena. tú decías que... ¿Puedo hacer una pregunta, Oli? Sí, vamos a la pregunta, aprovechar al limitado. Deja que Oli termine, Marilena, entonces, para que le haga la pregunta. No, yo estoy en línea. Está bien. Bueno, decía cuando Jonathan comenzó a hablar, te preguntabas si eso que tú planteas que la democracia podía resolver, ¿lo has resuelto en algún país? Si podemos tener algún modelo. No hay un modelo integral porque hay cosas que se han resuelto en unos países y hay otras que no se han resuelto en esos propios países. ¿Y lo resolvió la democracia o el respeto a las instituciones? No, es que la democracia es una práctica que se prueba en hechos. No es un sistema como tal. En los casos como los nuestros, donde hay tanto pasivo social arrastrado, la democracia es menos una proposición que una respuesta a problemas concretos. Por ejemplo, en el caso de la escuela dominicana, nosotros tenemos una escuela en la cual hay un déficit extraordinario para la adquisición de las herramientas intelectuales con las cuales nuestros muchachos pueden competir en un mercado de trabajo que además está sujeto a reglas hereditarias de capital social. Es decir, que tú tienes que tener una serie de contactos dentro de los cuales tú tienes esencialmente más de tus orígenes que de tus propias capacidades para tú generar la obtención de un trabajo. Pero lo extraordinario es que la escuela Trujillita, era más democrática, más igualitaria, la Trujillita, que la escuela de la democracia. Porque la escuela pública, cuando Trujillo era, y muy poca escuela privada, colegio privado. Bueno, pero hasta los lápiz tenían la cara de Trujillo. Estas son de las cosas raras de este país. Marilena, ¿qué expectativas tienes del resultado del trabajo de la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para reformar la Policía Nacional? ¿Tendrá éxito?
Bueno, ese es otro de los grandes problemas que tiene nuestro país. Y es que la inmensa mayoría de políticas públicas son concebidas, diseñadas y puestas en ejecución por una clase social también dirigente, divorciada de las realidades a las cuales esas políticas públicas van destinadas. Y la inmensa mayoría de veces esas políticas públicas se tejen en aposentos, en laberintos, talleres, poco conocedores, seminarios. Exactamente, poco conocedores de esa realidad social de todos los días de la gente. Porque partimos, por ejemplo, en el caso de la policía, que una serie de arreglos de carácter reglamentario pueden sencillamente trabajar el tema de la reforma, no de la institución como tal, sino de las estructuras mentales de quienes operan esa institución. Y ese es el trabajo precisamente de la educación. ¿Por qué apostar a la educación? Pero no iniciar en la educación de aquellos que nos sirven, sino aquellos que dirigen a quienes nos sirven. Eso es lo primero, para trabajar el tema, por ejemplo, desterrar un poquito ese autoritarismo, esa visión con la cual tenemos. Ella te preguntó qué expectativa tienes sobre el trabajo de esta comisión. Lo que pasa es que yo no soy un brujo y yo tengo que esperar a cuáles son las conclusiones con las cuales vamos a tener la nueva fórmula. Ahora, históricamente, lo que se ha visto, no solamente a nivel de la Policía Nacional, sino también a nivel de la educación, por ejemplo, es que aquí la inmensa mayoría de veces, por ejemplo, mire, nosotros tenemos una escuela pública. Ok, pero no vamos a la escuela. Tú vas aplicando la escuela pública, pero estamos hablando de la comisión. Pero te voy a hablar, por ejemplo, estamos hablando de la expectativa de la comisión. Pero perfectamente, porque las políticas públicas en este país, y te voy a poner el caso de la escuela como un caso de la policía igual, que puede ser transitivo. En el caso de la escuela dominicana, nosotros tenemos una escuela dominicana de espaldas a las condiciones sociales de la gente. Cuando yo entrevisto a mis estudiantes que son egresados de las escuelas públicas en la UAS, ¿qué es lo que me dicen? Que la inmensa mayoría de veces el clamor del docente es: no me traiga los problemas de tu casa. Cuando la realidad en los barrios y en esas casas es precisamente la escuela se convierte en la única instancia de acogida, de guía, de acompañamiento que tiene ese muchacho. Porque es lo único formal. Exactamente. Que hay. Entonces, en una democracia, jurídico, el docente debería trabajar más como un trabajador social que como cualquier docente. Adelante. Bueno, José, y estamos concluyendo, Jonathan. Bueno, Juan Miguel, yo te agradezco que vengas aquí. Se llama Juan Miguel por Juan Miguel Román. Así que vengas aquí al programa. Debería venir frecuentemente. Porque yo no sé si tú compartes esto, pero yo creo que hay una crisis de la sociología en un momento de cambio donde más se necesita. O sea, ahora mismo se están dando fenómenos. Tú tienes 10 años con una moneda que nadie sabe quién la inventó y que vale $45,000 por unidad. Y si eso no es un fenómeno sociológico, que me digan qué es. Okay. Y deberíamos impulsar el tema sociológico, porque alguien tiene que ponerse a explicar todos estos cambios que están ocurriendo. Ahora, yo te quería preguntar, tú tienes esa reflexión que tú has hecho sobre la causa de la inseguridad en República Dominicana, ¿tú la tienes escrita o son simplemente reflexiones porque nosotros te provocamos? No, eso está ahí, por ejemplo. Un planteamiento que uno pueda consultar. Por ejemplo, yo escribí hace un tiempo un artículo que se llama El resentimiento de los de arriba, porque usualmente se suele estigmatizar el hecho de que cuando una persona de orígenes humildes dice, pero este sí porque es hijo de fulanito, porque anda en tal vehículo, etcétera, se suele estigmatizar ese clamor, ese alarido de pedido de justicia, de rectificación de esa desigualdad que tiene el de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Los de arriba tienen el resentimiento de que no quieren dejar de que esa concentración de poder que se acumula cada vez más deje de ser, porque el poder y la riqueza son cuestiones relativas, es decir, que yo tengo que tener uno que esté por debajo de mí para yo tener poder, para yo tener riqueza, para yo sentirme superior a ti. Y por eso las clases dominantes, las élites políticas, económicas y sociales de este país trabajan para sí, porque se encuentran en los pasillos de aquí, porque conviven, porque los hijos van al mismo colegio, etcétera. ¿Tú crees que eso se refleja en el trato de los medios de comunicación a las informaciones? El caso por Leslie, supuesto por ejemplo. que sí, la jerarquía en el tratamiento de la información
tiene en este país un sesgo muy grande. En Porque este país. En este país y en nosotros. Pero estoy hablando de este porque este en el que vivo. Este el que estudio. Este en el que trabajo. Mira, Juan Manuel, oye, el periodismo actúa así aquí. No, pero oigan esto, oigan otros países. Pero tiene cómo escapar a esa crítica. Oye, Juan Miguel, no tiene cómo escapar a esa crítica. El tratamiento sesgado y politiquero que tiene la clase periodística en general, con excepciones, en este país tiene mucho que ver con ese contubernio de la clase política y la llamada clase periodística. En Puerto Plata, un joven que se llama Edison Ulloa. Oigan esto, señores. No, tenemos que puntualizar ya, José, por favor. Oye, yo te voy a poner un ejemplo, un tipo que picaron en una finca y no salió en ningún periódico. Está bien, el declive que se siente a nivel del sistema partidario, y especialmente con esas políticas con esta terminamos excluyentes. ¿Tú sientes que hay un nuevo sujeto social emergente en República Dominicana? Es decir, la clase media dominicana está jugando un papel político social distinto en los últimos años. La clase media y el pueblo cambió en este país, lo ha demostrado a nivel de las diferentes jornadas extraordinarias en lo que ha sido protagonista. Lo que pasa es que la captura del poder social de parte de las élites que han recibido un mandato del pueblo suelen ser aquellas que distorsionan la realidad democrática. Aquí por se le entregó la Marcha Verde. Usted está hablando de la Marcha Verde. No solamente la Marcha Verde. La élite oligárquica se ha apoderado de lo que la clase media y la Marcha Verde y la gente ¿cuáles manifestaciones está hablando de que la Marcha Verde se fue cooptada por las élites económicas que están haciendo lo que le da la gana como siempre. No solamente cooptada, sino traicionada. El pueblo dominicano más fuerte. Y siempre lo ha sido así. Lo fue en el 61, cuando los antitrujillistas que querían suplantar en pocas manos el poder concentrado de Trujillo, se hicieron del poder, lo hicieron en el año 65, lo hicieron en el año 84, lo hicieron en el año 90. ¿Cómo se manifiesta ese surgimiento, esa emersión de la clase media o del sector social ajeno a los partidos? Perdón, escúchame que no te escuché. No, diga que cómo se manifiesta ese nuevo rol de poder de la oligarquía. Bueno, es ese nuevo rol de la clase media como sujeto social, diferenciándose gradualmente de los partidos. ¿Cómo se manifiesta en los últimos años República Dominicana? Es que la población, más allá de lo que han hecho la partidocracia con los estamentos de decisión, no le queda mucha alternativa, porque aquí el pueblo es únicamente consultado una vez cada 4 años y bajo los estamentos que hablamos, las condiciones tan precarias del voto que existe en este país, donde todavía hay una gran población que no vota, ¿no? Y la otra que vota, lo vota bajo la dependencia de las condiciones de pobreza en las que nosotros vivimos. Y por eso, usualmente, el pueblo no vota por una opción, sino vota para salir de unos, no para que otros entren. Vota por un cambio, esencialmente por un cambio. Juan Miguel, Cuba está mejor que nosotros. Gracias. Perdón, nada más esto. Juan Miguel, Cuba tiene más democracia, más igualdad. En otro programa lo hablamos. Que nosotros, ¿cómo tú lo Tiene ves? otras formas de pero convivir. Mejor que nosotros, no te puedo decir porque igual te puedo hablar de Estados Unidos, donde hay un respeto y una conciencia por ejemplo, de los afrodescendientes y al mismo tiempo tiene condiciones distintas. Que Cuba está mejor que hay nosotros. Tableros de medalla que son mejores que nosotros y hay otros indicadores aquí que son mejores que aquellos. Gracias a Juan Miguel Pérez, sociólogo. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias. Cambio fuera.